Eruditos historiadores han precisado cómo fue descubierto el futbolista más grande de todos los tiempos y países. El hecho aconteció en la favela das Mariposas Azules de Río de Janeiro, a la sombra del Corcovado. Tití, de 17 años y vendedor de periódicos, no había jugado nunca a la pelota hasta el instante en que un impulso misterioso lo hizo mezclarse con los muchachos que pateaban entre nubes de polvo. Repararon en él cuando despidió el balón como un proyectil de extremo a extremo del campo, con un impacto detonante de su pie descalzo. Se interrumpió el juego y se quedaron contemplando al mocito de físico esbelto y ojos inquietos que parecía el más sorprendido de todos. «Nadie puede cañonear así», exclamó un chico de cuyos ojos saltaban lágrimas. «Por Dios, Tití, rompiste la pelota». De esta manera se dio a conocer el ilustre moreno que hoy es un recuerdo legendario en el prodigioso Brasil. Nadie, que sepamos, ha conquistado la gloria como él lo hizo, con un puntapié. De golpe y porrazo pasó a ser el ídolo de la favela. En su primera presentación dominical apabulló al cuadro enemigo por cuenta abrumadora. A los pocos días fueron a buscarlo a su vivienda mísera para llevárselo como un diamante en bruto a las oficinas del club Botafogo. Al preguntarle su nombre supieron que no tenía apellidos. Le llamaban Tití por su agilidad de animalito de la selva. Lo había recogido en Pelotas, Río Grande do Sul, una morena caritativa. De ahí el otro apodo, Recolido. Le dieron ropa y por primera vez calzó zapatos. También se preocuparon de nutrirlo, pues saltaba a la vista que estaba subalimentado. Viéndolo expedirse en la cancha, dicen que dijo un experto: «Dios mío, ¿qué va a salir de aquí?». Y al terminar la práctica el entrenador lo besó en la frente, como consagrándolo. De inmediato formalizaron la contratación, y entonces descubrieron que era analfabeto. «Tendrás un profesor por cuenta nuestra», expresó el gerente comercial de Botafogo, señor Peixoto de Acevedo. «No está de más que un futbolista sepa leer y escribir». Firmó con una cruz y quedó ganando un sueldo equivalente al de un rector de universidad. El crack inaudito remontó hacia la fama con rapidez de centella. En 48 horas se esparció la buena nueva: «Ha aparecido el delantero del siglo», y los místicos del balompié invadieron el estadio para presenciar su adiestramiento. Cuando se anunció su debut, meses después, ya era célebre, y el crítico de O Globo escribió: «Delante de Tití, el gran Pelé hubiera parecido un anciano gotoso. El nuevo monarca juega como en estado de trance y con sabiduría inexplicable». La tarde de aquel histórico domingo llovía con exageración. De las nubes bombardeadas por los truenos caía un diluvio que rebotaba por los barrancos de la jungla incrustada en la ciudad, anegaba las rúas de baldosas serpenteantes y lavaba los rascacielos adornados de azulejos y plantas paradisíacas. En el estadio Maracaná, el más grande do mundo, 250.000 personas soportaban el aguacero a la espera de O Mesías do Futebol. Paró de llover cuando la escuadra de Botafogo salió por el túnel y al aparecer el Recolido brilló el sol, como alegrándose de verlo. Digno saludo de un astro a una estrella. A los pocos minutos de iniciado el encuentro llegó Tití frente al arco de Flamengo y disparó un pelotazo espeluznante que trizó el travesaño y dejó al guardaballas Nilton Coutinho encogido de pavor. A los 14 minutos embistió de nuevo y pateó a boca de jarro. El bólido cortó la red y aturdió a un fotógrafo. El griterío de la concurrencia pareció sacudir el embudo de concreto de Maracaná. Tití era el pateador más potente que se hubiera visto nunca, pero era además inalcanzable, inatajable e inadivinable. Corría con zancadas de orangután que hacían imposible prever en qué dirección daría el paso siguiente. Cambiaba instantáneamente de velocidad, de la carrera a la marcha y del tranco a la huida, dejando a sus perseguidores con un palmo de narices. La muchedumbre lo ovacionaba de pie, mientras el locutor más veloz del idioma relataba: «Tití toma la pelota, burla a Olinto y pasa a Pupú, recibe otra vez de Pupú, arranca burla a Faleiro, engaña no, lo mismo a Lalá, Tití avanzando, el público delirante, cerveza Brahma refresca al Brasil, Tití corriendo con sus brincos de mono y sus gestos raros, confusión en Flamengo, locura en tribunas y galerías, suspenso, Tití en el área enemiga, Nilton paralizado, Tití va a patear, va a patear».
No lo hace, entra al arco y cosa increíble, arreando la pelota, ¡gol! ¡Gol de Tití! Sin patear, señoras y señores, ¡gol! Sin patear entró este hombre en el pórtico de Nilton como Pedro por su casa. Séptimo gol consecutivo de Tití a los 8 minutos del segundo tiempo. Botafogo 9, Flamengo 2, tormenta de gritos y risas saludando esta masacre de goles aquí en el Estadio Maracaná. Así transcurrió esa jornada memorable. Al sonar el pitazo final, volaron sombreros, diarios y abanicos, y al vaciarse el mar humano por las portadas del estadio cantando y bailando el samba, un carnaval espontáneo se armó en las calles de la ciudad más alegre del mundo. El país experimentó una sensación de fortalecimiento. Era la confianza de que el Brasil podría tremolar invicta su bandera verde, parecida a una cancha con un balón al centro. Se sentía a la patria defendida. Por eso el nuevo solista del césped conquistó el amor de decenas de millones de almas. De un día para otro se encontró convertido en una especie de imagen de devoción. Su retrato, en camiseta, cubría los kioscos de revistas y adornaba los escaparates. Luego decoró las paredes de los dormitorios infantiles e invadió las casiñas aglomeradas sobre los precipicios. Si se hubiera podido hacer un registro electrónico, se habría visto que su nombre era pronunciado millares de veces por segundo. Discutían sobre él en las esquinas, en los bares y cafés, en los baños turcos, en los pasillos de la bolsa, en Copacabana, en las letrinas y en los salones. Rotativos y semanarios le dedicaban columnas y páginas. Homenaje permanente que el campeón absorbía a tropezones con su corto conocimiento del silabario. Lo enfocaban las cámaras de televisión. ¿Por qué juega fútbol? Porque soy jugador de fútbol. Risas en el auditorio y aplausos. ¿Se considera un futbolista intuitivo o cerebral? Goleó con la cabeza igual que con los pies. Salva de risas y aplausos. La crítica ha afirmado que el boceto de su juego es impresionista, con influencia de Nené. ¿Pero no le parece que su ejecución es abstracta? Eso se verá en Sao Paulo, donde espero defender los colores de mi cuadro. Carcajadas y gritos. ¡Genial! ¡Genial! Vestía deslumbrantes ternos de seda y se fue adornando con prendedores y colleras de oro, flor en el ojal y monóculo de fantasía a la portuguesa. A la puerta de su departamento de la Rúa Lord Cochrane se estacionaban los admiradores para pedirle autógrafos y estrecharle la mano. Dondequiera que fuese lo seguía una escolta de curiosos y niños fascinados. Nadie hace caso de nadie en las calles de Río, donde lo usual es ver pasar a lumbreras del mundo en traje de baño. Pero al entrever a Tití la gente corría en su persecución para mirarlo de cerca. Encandilado por la visión del ídolo, un chofer entró con su camión en una peluquería de señoras. Viajando con Botafogo por los estados, sembró a su paso la euforia de las masas y los alaridos de los locutores. En Sao Paulo hizo rugir al estadio marcando un gol con el estómago. En Belo Horizonte, un místico que no consiguió entrada sacó su revólver y asesinó al boletero. En Recife hizo ganar a su escuadra por 10-1. En Bahía, una poetisa morena le llamó en una oda: mariposa azul de las canchas, razón de ser de las hojas de laurel, abanderado de la gloria, luz de las favelas, campana de los domingos, recompensa de los niños buenos. Su celebridad trascendió hasta Londres y un ejecutivo de Arsenal Incorporated voló dispuesto a comprarlo para el equipo campeón de las Islas Británicas. Al llegar este financiero al aeropuerto de Galeão, una turba de mocetones lo recibió con feroz silbatina. Sir T. Crooks sonrió encantado creyendo que era una manifestación de bienvenida y solo salió del error cuando un huevo de avestruz hizo impacto en su noble faz. Pero Inglaterra ofrecía más de cuanto pagara nunca por un deportista o por un Pursang, y las agencias informativas comunicaron que Tití iba a ser transferido. Solo esto esperaba el pueblo para echarse a la calle a protestar. Una columna de 5.000 hombres y mujeres desfiló vociferando, mientras que otra poblada rodeaba la casa del cónsul inglés para darle una serenata con música de palanganas y tarros parafineros. Estos desórdenes cesaron cuando se supo que el gobierno de Brasilia había mandado suspender las negociaciones. Don Teófilo Peixoto de Acevedo se trasladó a la capital y en O Palacio da Alvorada tuvo lugar este diálogo tajante. Hemos tomado el acuerdo de prohibir que Tití sea exportado. Señor ministro, la oferta es de 300.000 libras por 3 años de contrato. No podemos, señor Peixoto, privar al pueblo de su deportista más inspirado. De hacerlo, la impopularidad caería sobre el gobierno en vísperas de elecciones. Pero Tití va a ser lesionado en sus intereses. El jugador no será lesionado, porque el Estado arbitrará medidas compensatorias en el área esterlina.
Y a propósito, ¿cuándo veremos a Botafogo jugando en Brasilia? Nuevamente las multitudes se desbordaron, pero esta vez en un delirio de alegría. El centro de Río presenció un carnaval pequeñino que paralizó el tránsito y obligó a cerrar las oficinas. Desfilaron las escuelas de samba con sus murgas estrepitosas, 2000 futbolistas en tenida de cancha, la academia de locutores de la universidad y millares de místicos portando banderitas y bailando. 2 semanas después se celebraron las elecciones generales del Parlamento y las candidaturas gobiernistas triunfaron por abrumadora mayoría. Sus biógrafos están de acuerdo en que fue entonces cuando Tití tomó el camino de la leyenda. Nadando en libras esterlinas, adquirió una mansión a los pies del Pan de Azúcar, a orillas de la ensenada donde descansan los veleros del placer de los magnates. A esta residencia de sueño se llevó a vivir a la morena que lo recogió en un portal de Río Grande do Sul. Se llevó también a un secretario que contestaba las cartas de los inventores, sablistas y niñas casaderas, a un guardaespaldas y al profesor encargado de alfabetizarlo. Cuando quiso comprar un automóvil, la fábrica se lo obsequió. Era el vendedor más eficiente y mejor remunerado. Recibía sumas increíbles por declarar, para mí, cerveza Brahma. El cura de su parroquia le confió el cepillo en la misa de moda. El cepillero de monóculo recogía el dinero en un canasto. De igual modo, se agotaban las entradas para el striptease si anunciaban que Tití desabrocharía el portaligas de Miss Pernambuco. De pronto, la sugestión colectiva comenzó a dar sus frutos de floresta tropical. Un periodista, hasta entonces inofensivo, publicó lo siguiente: Tití ha entrado en los dominios de la armonía pura. Su actuación de anoche pudo haber sido una sonata para piano y pelota. Cierto es, también, que había hecho filigranas y culminó marcando un gol con el trasero. Pero esto no era más que el comienzo. Todo el país oyó hablar del prodigio acaecido en el barrio de Leblon. Un niño que se moría de enfermedad misteriosa balbuceó en su delirio que quería ver a Tití. El enloquecido padre salió a la carrera y 1 hora después Tití estaba sentado al borde del lecho. El niño miró al dios humano con sus ojos vidriosos de fiebre, y cuando éste tomó sus manos y le sonrió, el pequeño moribundo le devolvió la sonrisa y le dijo: «Recolido, harás otro gol con o traseiro». «Por cierto que sí, y tú lo verás, y el árbitro se tragará el pito de risa». El enfermito se durmió sonriendo y 3 días después jugaba en el jardín de su casa. A raíz de este episodio conmovedor e inexplicable, un publicitario visitó a Tití para ofrecerle 1 millón de cruzeiros por acompañar a cierto político en su gira por el estado. La entrevista tuvo lugar a la sombra del toldo de la terraza, mirando hacia la bahía poblada de velas. ¿Y para qué tengo que ir con el político? Para atraerle gente. Es candidato a una elección de senador. ¿Y qué tengo que hacer? Nada. Bastará con que anunciemos que usted va en la comitiva. Esperó al público en el muelle del ferrybot. Iban a Niterói, cuyos rascacielos se apiñan al otro lado de la rada de Guanabara. Al entrar en el puerto divisaron un lienzo de bienvenida con este rótulo: «Recolido». Llamó la atención de los pasajeros la enorme cantidad de enfermos, ciegos y paralíticos en sillas de ruedas que esperaban en el embarcadero. Trepándose a la tribuna, el estadista exclamó: «Electores de Niterói». «Tití, Tití», gritó la multitud. «Amigos míos de Niterói, leales amigos de vuestro leal candidato. Tití, devuélveme la vista. Tití, tú que sanas a los moribundos, cura a un paralítico». Espantado de lo que veía, el delantero retrocedió y, viendo cómo la gente empezaba a rodearlo, emprendió la huida a lo largo del muelle. «Tití, haz que yo pueda volver a caminar», gritaba un hombre que corría persiguiéndolo. Sin hallar hacia dónde huir, el fugitivo se lanzó al mar y nadó hasta abordar un ferry que salía para Río. Su última visión de Niterói fue la del ex inválido que brincaba, arrojando sus muletas al agua. Esta experiencia de pesadilla atacó los nervios del goleador. Al llegar a casa sufrió una crisis histérica y sus servidores tuvieron trabajo para calmarlo. Pero las cosas empeoraron por la noche, cuando la radio informó que Tití había realizado su segunda curación maravillosa. «No he curado a nadie», gritó parándose de la mesa. «Lo que falta es que se me venga todo el mundo encima». Dicho y hecho. A las 10 los fotógrafos y reporteros pechaban a la puerta de la mansión. El aterrorizado futbolista pasó la noche sin pegar los ojos, y así lo sorprendió la algarabía de los papagayos que anunciaban el amanecer en la espesura del pan de azúcar. Con el desayuno le llevaron los diarios matutinos, y ahí estaba la información sensacional en primera plana. El bien informado redactor decía:
En el curso de una visita a Petrópolis, nuestro cañonero accedió a ejercitar sus dotes pasmosas curando a un poliomielítico con solo tocar sus rodillas. A raíz de este milagro, centenares de infelices gestionaban anoche su traslado a Río en busca de mejoría. ¡Milagros! Gritó Tití saltando fuera del lecho. ¡Esto no puede ser! Corrió escaleras abajo, llenando la casa con sus voces. ¡Pongan llave a las puertas! ¡Agripiña, baja las persianas! ¡Napoleón, llama a la policía! 2 horas después, la residencia estaba rodeada por un cordón de guardianes que mantenían a raya a una turba de curiosos. Abriéndose camino a bocinazos, llegó don Teófilo Peixoto de Acevedo, el que entró por la puerta de servicio después de dar el santo y seña convenido. Orden e progreso. Me tienen sitiado, exclamó Tití al verlo precipitarse en el living. Necesito que me lleven a un refugio secreto. No será fácil, Meufilio. Hay afuera una bandada de cacatúas de la prensa. Si te disfrazaras de no sé qué, trataría de raptarte no sé a dónde. Vistieron al crack con una falda, blusa y pañolón de Agripiña, llenaron rápidamente una maleta y consiguieron escapar despistando a los perseguidores. Cuando tuvo al fugado en su escondite a 40 kilómetros de la ciudad, el señor Peixoto de Acevedo comentó: «Ahora que estamos solos, ¿cómo haces eso?» «¿Qué cosa?» «Los milagros». «Por Cristo, yo no hago milagros». «Pero es que ya van 2. Se mejoran solos. Esto es espantoso». Estaban en un bungalow en medio de esa selva caliente, más extensa que Europa, donde proliferan mosquitos, serpientes, caníbales y rascacielos de Le Corbusier. El cañonero disfrazado de mucama paseaba por la veranda como un tigre por su jaula. ¿Y dónde estamos a todo esto? En la garconier del campo del jefe de policía, socio de Botafogo. Yo de aquí no me muevo hasta que me aseguren que van a dejarme tranquilo. Tienes que volver para el partido con los congoleños. Iré cuando me den garantías, de lo contrario tendrán que buscar un sustituto. ¿Un sustituto de Tití?, rió don Teófilo a grandes voces. ¿Es que puede haber un nuevo Tití, un nuevo Amazonas, un nuevo Mato Grosso? Cálmate, te dejo por un par de días. Cuando vuelvas a Río no precisarás la pollera de Agripiña. Fueron 2 días deliciosos, tendido en la hamaca bajo el mosquitero, contemplando el furor vegetal de la jungla y asistiendo al carnaval nocturno de grillos y luciérnagas. En la ciudad se había desatado el sensacionalismo parlante e impreso, pero la fuga de Recolido hacía menos ruido que sus curaciones portentosas. En el intento de apelar a la cordura del público, el señor Peixoto de Acevedo organizó un foro en la TV. Y este es su texto conservado. Animador. Vamos a entrevistar a personas capacitadas para arrojar luz sobre el caso Tití. He dicho arrojar luz, y por eso se ha iluminado este auditorio con ampolletas de Westinghouse, Brasilera, Sociedad Anónima. Tenemos aquí al niño Getulio Barroso, desahuciado y vuelto a la vida. Tenemos al señor Juscelino Meneses, paralítico que ahora baila samba. Está también el célebre psicoanalista doctor Bastos, y nos honramos en presentar al asesor eclesiástico monseñor Joao Gómez. Comenzaremos por nuestro amiguito Getulio. Ponte de pie, monín. Bueno, si prefieres, quédate sentado. Dinos, crianza, lo que recuerdas de cuando Tití fue a verte a tu lecho de enfermo. Getulio. No fue a verme. Yo soñé con Tití, pero no lo veía bien, como si hubiera poca luz. Animador. Ah, vamos, ¿no tendrían ampolletas Westinghouse? Getulio. Sí, eran Westinghouse. Animador. Siendo de Westinghouse, brasileira, tenían que ser buenas. Getulio. No, no son buenas, pestañean y se queman. Animador. Bien, sigamos. ¿Qué puede decirnos el papá del simpático Getulio? Señor Barroso. Tití estuvo en casa. Yo fui a buscarlo. A raíz de su visita empezó a bajar la fiebre. Supongo que mi hijo confunde a causa del delirio. Doctor Bastos. Así es, en efecto. Animador. Queda en claro que la presencia de Tití produjo la mejoría. Veamos el otro caso, el de Juscelino Meneses. Getulio. ¿Puedo irme? Animador. Sí, sí, por favor. Cuéntenos, Juscelino. Su curación en Niterói. Juscelino. No sé hablar. Soy un pobre analfabeto. Animador. No se preocupe, la mitad de la población del país es analfabeta. Primero los estadios, después los estudios. ¿Por qué fue a recibir a Tití? Juscelino. Porque decían que había resucitado a un niño. Me puse tan dichoso cuando lo vi que salí corriendo, y él se asustó y se tiró al agua. Animador. ¿Él no lo tocó? ¿No le habló? Juscelino. ¿No le estoy diciendo que apretó a correr? Animador. Entonces ha sido la fe la que obró el milagro. Juscelino. Yo no profeso religión. Animador. ¿No cree en Dios?
Juscelino. No, soy del noreste. Animador. Bien, tenemos aquí un hombre que no admite los milagros. Seguramente ustedes querrán saber qué opina al respecto Monseñor Gómez. Monseñor, tenga la bondad. Getulio. Hola, volví. Fui al urinario. Animador. Monseñor, los telespectadores esperan conocer la opinión eclesiástica sobre el caso de Juscelino Meneses, a quien una curación calificada de milagrosa no ha bastado para moverlo a la fe. Monseñor Gómez. ¿Quién la calificó de milagrosa? Animador. Bueno, el pueblo, la gente. Monseñor Gómez. Y el animador de la televisión. Bien. Si desea saberlo, mi opinión particular es que estamos ante una persona dotada de excepcional cordura y buen juicio, y esa persona es Juscelino Meneses. Este analfabeto, de cuya ignorancia somos todos culpables, ha dado una lección a nuestros periodistas superficiales y a nuestro público atacado de infantilismo. Aplausos. Juscelino permanece ateo porque instintivamente sabe que no hubo milagro. Parece mentira que tenga yo que explicar que su curación no reúne ni una sola de las condiciones del hecho milagroso. Tití no es un santo, no tuvo relación mental con el enfermo, no lo conocía, no le dirigió la palabra, no lo tocó, no lo vio hasta después de estar curado. La verdad es, queridos hermanos, que Juscelino demuestra mayor discernimiento que muchos creyentes que leen y que escriben. Gritos de adhesión y ardorosos aplausos. Señor Barroso. ¿Por qué el paralítico tiró las muletas y corrió? Doctor Bastos. Se trata de un fenómeno de sugestión o de histeria, producido por el tremendo deseo de mejorarse y por la fanática admiración que despierta el futbolista. Animador. ¿Qué habría pasado si Tití hubiera permanecido delante de los tullidos y sordomudos que había en el muelle? Doctor Bastos. Probablemente algunos de ellos habrían recobrado la salud, o tal vez no. Monseñor Gómez. Es tranquilizador que estos hechos se reduzcan a sus justas proporciones. Quisiéramos hacer desde aquí un llamado. Animador. Agradezco a ustedes en nombre de Ampolletas Westinghouse Brasileira, Monseñor, un llamado a la conciencia pública. Animador. Y ponemos fin a este reportaje de 5 minutos improrrogables auspiciados por Westinghouse Brasileira, Sociedad Anónima por Acciones. De esta manera las cosas fueron puestas en su lugar. Pero sucede que la mayoría no ve televisión y por otro lado los enfermos no renunciaban a su anhelo de mejoría. Al regresar Tití de la selva encontró su casa como la había dejado, cercada por los guardianes y rodeada de un piño de suplicantes. Al bajar del automóvil un mudo le gritó «¡Recollido!» y la multitud aulló «¡Milagro!». A partir de entonces la vida fue para Tití una prueba harto difícil de sobrellevar. No pudiendo huir de nuevo, pues ya habían llegado los congoleños, 3 aviones con jugadores, corresponsales y místicos, se tuvo que resignar a recluirse en su domicilio, del cual solo salía para trasladarse al campo de entrenamiento. Sus entradas y salidas daban lugar a tumultos comparables a los que se producían en las puertas del estadio. Desesperado, declaró en conferencia de prensa que jugaría por última vez para emigrar o retirarse a un refugio inaccesible. Nadie le creyó, pero ¡ay! Estaba próximo el broche final de su brevísima carrera. El encuentro con los gigantes del Congo había despertado una expectación nunca vista. 100.000 personas quedaron sin entrada, lo que hizo pensar en la necesidad de construir un estadio aún más grande que el de Maracaná. 20.000 espectadores de galerías pasaron la jornada en sus asientos bajo el sol abrasador y centenares se introdujeron con artimañas, con entradas falsas o a puñetazos. 2 niños perecieron en el raudal humano y hubo decenas de casos de insolación y centenares de robos de billeteras. Un helicóptero recogió a Tití del jardín de su casa, bloqueada por la muchedumbre, y lo trasladó volando sobre la ciudad acribillada de luces, de parpadeos rojos y verdes y de convoyes de faros que se perseguían a lo largo de las avenidas, caracoleaban por los cerros y desaparecían y reaparecían por las bocas de los túneles. En medio de esa vorágine lumínica, el coliseo inmenso semejaba una caldera con la humareda de los cigarros concentrada bajo los haces de los reflectores. Flameaban las banderas futbolizantes y relucía la malla de acero que protege la vida de los árbitros. El helicóptero descendió con lentitud y se detuvo a unos metros del suelo. Y cuando Botafogo hacía su entrada a la cancha, a maravilla do mundo, se descolgó con agilidad por una escala de cuerdas. El gentío compacto se puso de pie, batiendo palmas y voceando, a tiempo que racimos de globos y bandadas de papagayos se largaban al aire por las escotillas de acceso. A la recepción apoteósica siguió el aplauso tibio que saludó a los invictos del Congo, gigantones de pies descomunales y camisetas rojas que obsequiaron banderines, pero no sonrisas.
Tarea difícil resumir un partido que cierto diario de Río llamó Jutlandia do Céspede. Desde las primeras evoluciones de las escuadras se echó de ver la aviesa estrategia de los cañoneros africanos. Bebé y Pipo rodaron lesionados, efecto de colisiones intencionales, y aprovechando esta ventaja el enemigo batió 2 veces consecutivas el arco de Botafogo. Entretanto, un hombre vigilaba al peligroso Tití, siguiéndolo de cerca sin quitarle de encima su mirada oblicua. Tan pronto el crack arrancó con la pelota entre los pies, este sujeto y 2 o 3 de sus conmilitones lanzáronse a interceptarlo, y uno de ellos lo atropelló con propósito inequívoco. Tití rodó lejos y de la violenta caída se levantó, dando señales de fuertes dolores. Dio unos pasos, tambaleante, y volvió a caer. La concurrencia saltó de sus asientos, 250,000 de almas, y un clamor indescriptible se elevó dentro de ese valle de cemento. Arrojaron botellas y cocos sobre el infractor y sobre el árbitro argentino, que no atinó a censurar la falta. Con 3 de sus hombres arrastrándose por el campo, el disminuido Botafogo movía a lástima en sus desesperados esfuerzos por no dejarse arrollar, y así terminó la primera etapa de la batalla. Congo 5, Botafogo 0. Durante los angustiosos minutos del intervalo, expertos masajistas trabajaron con ardor para ayudar a recuperarse al ídolo descalabrado, mientras el entrenador enfurecido le daba a beber aguardiente con pólvora. El público guardaba silencio, como si estuviese entregado a la oración. En el gabinete de transmisiones, un comentarista llamaba a los africanos rinocerontes y al referí monigote. Una ovación hizo revivir al estadio cuando Recollido reapareció, andando con ademán de resolución sombría. Ahora verán, parecía decir con su boca apretada. Sonó el pito y fue como si se desatara una fuerza de la naturaleza. Tití se apoderó de la pelota, corrió con sus zancadas de orangután, ayudado por la mirada de 500,000 ojos que parecían llevarlo en vilo, y desde 20 pasos hizo fuego contra la valla enemiga. El goalkeeper no tuvo tiempo de pensar. ¡Gol! Gritó el Brasil entero. Uno de los locutores radiales dio comienzo al alarido más largo que se ha escuchado jamás. En el mismo instante un cañonazo retumbó del lado de Guanabara. Era la salva de un destructor, disparada en señal de júbilo patriótico. Su estampido rebotó en la mole del pan de azúcar, en la mesa del emperador y en el enhiesto corcovado donde resplandecía el Redentor, y siguió multiplicándose en el caos de islas y montañas como si la flota nacional hubiese entrado en acción. Cuando esos ecos se extinguieron, el alarido del locutor continuaba. Parecía que duraría toda la noche. De pronto el artista puso los ojos blancos, giró sobre sí mismo y cayó muerto, como un héroe, sin soltar el micrófono. A partir de entonces, la mariposa azul de las canchas revoloteó libando el néctar de las ovaciones. Al minuto siguiente llegó otra vez ante el arco africano y desde 2 metros tiró un pelotazo homicida. El guardaballas atajó por simple casualidad, pero fue a dar al fondo de la red con las manos quebradas y la pelota reventada. A los 7 minutos, nueva patada horrísona a una nueva pelota contra el nuevo arquero, Moshomba. A los 14 minutos el marcador señalaba el empate y el estadio se volvió un manicomio de gritos, brincos y cosas lanzadas al aire. Viendo perfilarse la derrota, los congoleños repitieron la táctica del palitroque, dejando a Pipo y Catete contusos. Una batahola de trompones y puntapiés fue la consecuencia, y el árbitro no halló nada mejor que expulsar a 2 de los jugadores brasileños. Patriotas iracundos destruyeron secciones de la malla salvavidas y un coco dio bote en la coronilla del señor Juan Carlos Leguizamón. En el tiempo que tardaron Catete y Pipo en reponerse, los arteros africanos batieron otras 2 veces la valla de Botafogo. Tormentosas rechiflas condenaron esta ventaja inmérita, pero la razón de ser de las hojas de laurel iba ganando en inspiración por momentos, y sus divinas jugadas quitaron toda esperanza al congoleño. Coqueteaba sobre el césped como el lápiz del caricaturista sobre el papel. La pelota era un colibrí entre sus pies cuando algún iluso intentaba arrebatársela, era una pluma en la borrasca cuando corría con ella burlando interceptores, y era una bala de cañón cuando la disparaba al arco. Cosa nunca vista. Sus propios contrincantes se iban convirtiendo en espectadores. Lo seguían con mirada hechizada y uno de ellos aplaudió. Todo el estadio fue testigo cuando a raíz de una caída la campana de los domingos marcó el 10º gol desde el suelo. Desde el suelo, como lo oyen,
aulló el locutor que sustituía al que había fallecido. Cayó, retuvo al balón entre los botines y con patada insospechada derrotó al desprevenido Mochomba. Faltando 7 minutos para finalizar el partido, el hombre de pelotas ha producido el gol más inaudito de la historia. Todo lo anterior había quedado en la sombra. Por eso aplaudió el africano Lolombo y sus coterráneos mostraron los colmillos en muecas parecidas a sonrisas. ¿Qué más podía verse esa noche? La muchedumbre afónica y sudorosa empezó a moverse en demanda de los pasillos y entonces apareció el helicóptero que venía a recoger al abanderado de la gloria, a llevárselo por el aire, por su nuevo camino, el cielo. Descendí hasta unos 90 pies, dijo más tarde el piloto al declarar en el sumario policial, y me quedé observando el juego que estaba por terminar. Es muy curioso visto desde arriba. Los jugadores parecen pigmeos aplastados contra el suelo y la pelota es la que juega con los hombres. De repente el número 10 de Botafogo, todos saben que hablo de Tití, corrió a lo largo de la cancha que semejaba el tapete verde de una mesa de billar, llevando entre los pies la bola blanca. Después de eludir a 2 o 3 individuos, la luz de las favelas se encontró ante una compuerta de zagueros y medios zagueros a través de la cual no podía filtrarse. Pero un poco aparte de este grupo y cerca del pórtico africano, vio al árbitro. Con la rapidez del relámpago calculó y pateó contra el señor Leguizamón. El balón rozó matemáticamente el cuerpo del referí y cambiando de dirección entró en la valla como una pedrada. Era el primer gol conseguido en el mundo utilizando al árbitro. En ese instante terminó el match y se produjo el tumulto. Mientras el estadio enloquecía, los congoleños corrieron a rodear a la recompensa de los niños buenos, como también les llamará la posteridad. El fabuloso jugador pareció sucumbir entre los rojos uniformes de los gigantes. Divisé su camiseta cuando entre varios se la arrancaban como una reliquia. Coincidió esto con el derrumbe de la malla de seguridad y la avalancha de místicos con banderitas congoleñas que invadió el campo en medio del griterío selvático. Nada más distinguí de esa escena incongruente hasta que acudió la policía. La policía. Demasiado tarde para advertir a Mochomba y sus piadosos paisanos que lo que estaban haciendo no era costumbre en el país, salvo naturalmente en el interior, en los misteriosos territorios de la Amazonía, donde todavía practican las tribus el rito de devorar al enemigo ilustre para posesionarse de sus virtudes de valor e inteligencia con el objeto de elevar el espíritu hacia altas metas de perfección.